Pero acá tenemos que hablar de la verdad, Fede. Me decías en radio recién, las diferentes chances que tienen de seguir en competencia estos equipos que perdieron sus partidos. Claro, porque hoy Luqueño, Trinidense y Nacional están obligados a ganar prácticamente los 4 partidos que le quedan. Y los rivales son... Nacional tiene que enfrentar 2 veces a una Corinthians y Argentinos Juniors. Luqueño debe ganarle 2 veces a Bragantino y una Racing, por ejemplo. Trinidense debe jugar aún contra Boca y Fortaleza. Es decir, hoy podemos decir que están prácticamente eliminados estos 3 equipos. Fuerte. Ameliano sumó 1 de 6. Ameliano es el que más chances tiene, pero de llegar al segundo lugar es poco probable que lo alcance a Paranaense. Lo que preocupa es que hay equipos que tienen también un poco más, sea o cuestión económica o cuestión de público, de apoyo, como el caso de Nacional, el caso de Luqueño, porque en las otras sudamericanas también pasó. El caso de General Caballero de Tacuarí el año pasado, por ejemplo. No compitieron en lo que fueron sus grupos, pero un equipo como Nacional que viene de la Copa Libertadores, que vino de ganar contra diferentes equipos, mostrar este nivel. Y el caso de Luqueño también, que está más arriba en el campeonato, que tiene un apoyo un poco mayor que otros clubes un poco que tienen menos en ese sentido, tampoco está compitiendo en este partido con Coquimbo en especial. Bueno, es la realidad del fútbol paraguayo también. O sea, es una muestra de cómo estamos, de cómo están los planteles, de cómo está la competencia. Duro golpe a nuestra realidad. Eso pasaba el día de ayer y con Luqueño se completaba la participación internacional de la semana.